¿Qué tal? Muy buenas casi noches, 7:04. Antes que nada, agradecer a las personas que nos acompañan en, ahora sí, una sesión más de su Meetup mensual. Antes que nada, agradecerles su espacio y tiempo de poder asistir con nosotros. Eh, Ahora sí que es un gustazo verlos otra vez a todos. Y claro, comentarles que como el Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información, es un honor nosotros impulsar temas de tecnologías de la información, como el caso del Meetup del día de hoy, que si me permiten les daré una pequeña introducción de la personalidad que se encuentra con nosotros en este momento. Docente, investigador y consultor con más de 30 años de experiencia en energía renovable, eficiencia energética y aplicación de las tecnologías de información y comunicación en los sistemas de gestión de energía. Desarrolló la estrategia de mitigación como coautor del Plan Estatal Cambio Climático Jalisco 2014, PEE 2014. Colaboró con la Agencia Energética Estatal Jalisco, AEEJ, en la construcción y puesta en marcha del Plan de Energía del Estado de Jalisco, PEJ. Formación: físico por la Facultad de las Ciencias de la Universidad Autónoma de México, UNAM, diplomado de marketing por parte de la ITAM y maestría en energía renovable por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Sin más preámbulos, le doy la más cordial bienvenida al director de posgrados en calidad y energía renovable de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el maestro Alejandro Martín Solís Tenorio. Maestro, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros, un gustazo, un placer. Le cedo totalmente los micrófonos y el auditorio es totalmente suyo. Muchas gracias, Jürgen. Muy buenas noches a todos los participantes de esta sesión, en la que tengo el honor de compartir con ustedes un tema que me parece de lo más relevante. Suelo comentar con especialistas del ámbito de IT que la energía es un insumo sumamente importante para el desarrollo de las tecnologías de información, y suelo comentar también con colegas del ámbito energético que las tecnologías de información son un recurso y un insumo sumamente importante para la transición energética y justamente para los esfuerzos de descarbonización de la actividad productiva. Yo quisiera abrir esta sesión con una pregunta, a ver si alguien se anima a dar su opinión. ¿En qué se parecen, en qué creen que se parece la información, la energía y el dinero? ¿Qué dirían? Donde tenemos un flujo de energía, hay un flujo de información y generalmente en contravía hay un flujo de dinero, hay cash flow. Se parecen los tres en su capacidad de transformación, comparten algo muy importante que es la capacidad de transformación. La energía tiene capacidad de transformación, de otra manera el dinero tiene capacidad de transformación del sistema económico. Y de otra manera, la información tiene capacidad de transformación en términos de innovación, en términos de conocimiento, en términos de desarrollo y propiamente pues, de gestión inventiva. Con esta pregunta en mente y con esta visión, me gustaría iniciar a compartir mi escritorio con ustedes con el tema del día de hoy, que justamente es, espero que ahí puedan estar viendo ya mi escritorio. ¿Lo pueden ver? Sí, sí, maestro, lo podemos ver. De acuerdo. Ok. El tema de hoy entonces es sobre sostenibilidad de las tecnologías de información y comunicaciones. Tendríamos que entrar a definir el término sostenibilidad y lo podríamos definir de manera muy breve mencionando que todo aquel esfuerzo que tiene como meta satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer los recursos de las futuras generaciones es sostenible. Y para poderlo medir, para poder medir ese grado de sostenibilidad, normalmente recurrimos a indicadores de tipo económico, de tipo social y de tipo ambiental. Cuando se tiene una relación costo-beneficio favorable en los tres ámbitos, entonces aquello que se está haciendo, aquella iniciativa que está en juego, es sostenible. Por lo tanto, las tecnologías de información por sí mismas podrían gestionarse desde el punto de vista económico,
la factibilidad económica, la factibilidad financiera, la factibilidad tecnológica también, tanto como el costo-beneficio financiero, el costo-beneficio social y el impacto ambiental. El día de hoy veremos estos 5 puntos, mencionaremos generalidades sobre el cambio climático, hablaremos sobre la contribución de la digitalización a los esfuerzos de mitigación, o sea, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Hablaremos un poquito sobre la intensidad de energía y carbono de las tecnologías de información, veremos una retrospectiva y veremos, nos formularemos algunas preguntas que tienen que ver con la prospectiva de esta intensidad energética y de carbono de las tecnologías de información y comunicaciones. Y hablaremos también sobre la vulnerabilidad de las tecnologías de información y comunicaciones ante el cambio climático. El cambio climático, bueno, tiene causas que ya veremos a continuación, pero también tiene efectos que pueden ser devastadores sobre la infraestructura de energía y de comunicaciones, sobre la planta física de las empresas, y puede tener efectos un tanto impredecibles sobre la economía del mundo. 2 grados centígrados más de incremento en la temperatura promedio mundial podría significar un costo aproximado al 20% del Producto Interno Bruto anual mundial, y es una tasa a la que no está creciendo la economía del mundo. Entonces es un tema que se tendría que tomar en serio, y qué mejor que abordarlo desde la perspectiva de las tecnologías de información y comunicaciones. Para esto comenzaré hablando un poquito sobre el balance energético. Vamos a ver generalidades sobre cambio climático y trataré de hacerlo mediante un gráfico en el que trato de ilustrar dos elementos. El primer elemento es el balance energético de nuestro planeta. Números, décimas más, décimas menos, el 100% del insumo energético en nuestro planeta proviene del Sol. Digamos que es el insumo que abastece el sistema energético terrestre. Este sistema energético terrestre ejerce trabajo, suministra energía y produce trabajo sobre la biosfera, sobre el océano, sobre la atmósfera, sobre los componentes geológicos y sobre los elementos de hielo. Pero también suministra energía de ida y vuelta sobre el efecto invernadero. ¿Qué es esto del efecto invernadero? Bueno, digamos que es el efecto que se podría describir como la constancia dentro de un rango de temperaturas de la temperatura promedio de nuestro planeta, con la finalidad de hacer posibles las condiciones para la vida en la Tierra. Es decir, sin efecto invernadero no sería posible la vida en la Tierra. Gracias a que hay efecto invernadero y que se mantiene dentro de un rango de temperaturas, es posible tener las condiciones térmicas, las condiciones energéticas que hacen factible que haya vida en la Tierra. Eso significa que el efecto invernadero per se no solamente no es algo malo, más bien es algo necesario para que se produzca la vida en la Tierra. Y si viéramos el sistema energético terrestre como un sistema aislado, podríamos decir que se mantiene en balance debido, digamos que a condiciones de funcionamiento de todos estos componentes del sistema terrestre, dándonos como resultado, pues que de esta energía, de este 100% de energía de entrada, tenemos una energía de salida que equivaldría a este 100, menos el trabajo realizado sobre los componentes terrestres, más la energía invertida para hacer posible el efecto invernadero. Digamos que es la energía de salida, y pues bueno, tendríamos una energía neta en el sistema terrestre que se mantiene en balance sin la actividad humana. Podríamos ver literatura en la que evidenciamos que el balance energético de la Tierra se mantuvo de alguna manera estable hasta la época de la Revolución Industrial, unos varios millones de años antes, y tenemos eventos, digamos, disruptivos que coinciden con algunos cataclismos en eras geológicas importantes. Por otro lado, digamos que si este es el sistema energético terrestre, nos gustaría comprender también el sistema productivo.
¿sí? El sistema productivo, que es el que hace posible que haya una actividad económica. Este sistema productivo se abastece de energía que sirve para la producción industrial, con el consabido consumo energético y con las consabidas pérdidas, es decir, energía que no se puede aprovechar para fines productivos, que no es parte del consumo y que se pierde por irreversibilidades de la tecnología, por irreversibilidades de los sistemas productivos. Le hace sistemas mecánicos, sistemas eléctricos, sistemas electrónicos, sistemas digitales, etcétera. En todo hay irreversibilidades, en todo hay causa de pérdidas. Y es un tema de eficiencia energética que entra en el ámbito justamente de los estándares de calidad ISO 50001. Y para conectar estos dos, el sistema energético terrestre con el sistema productivo, pues lo que hacemos es simplemente conectar el insumo energético del sistema productivo con los componentes del sistema terrestre, y lo que vemos es que este insumo energético en el paradigma actual está compuesto fundamentalmente por combustibles fósiles, es decir, la mezcla del insumo energético es predominantemente rica en combustibles fósiles, rica en fuentes fósiles. Está modificándose esta mezcla energética, están incrementando su participación en las fuentes renovables y particularmente la solar. Y lo que tenemos en todo caso es que debido a la predominancia de las fuentes fósiles, tenemos un retorno, es decir, el sistema productivo no solamente genera producción con consumo y pérdidas, sino también genera emisiones de gases de efecto invernadero, los famosos GEI. Las emisiones de gases de efecto invernadero son esencialmente materia que tuvo un costo energético ser generada, pero desafortunadamente, cuando se integran a la composición, a la estequiometría de la atmósfera, pues generan un efecto que se llama fuerza radiativa, que incrementa esa fuerza radiativa, que es causa directa del calentamiento global. El calentamiento global es entonces de origen antropogénico, es decir, es causado por la actividad humana y es la causa directa del cambio climático. Calentamiento global, causa directa del cambio climático. Es decir, este calentamiento global constituiría un insumo extra que no está dentro del diseño, si me lo permiten, del balance energético en el sistema terrestre. Y lo que genera es un superávit energético. Imagínense una cobija. Imagínense que ustedes duermen cómodamente con una cobija de algodón y les ponen encima 4 cobijas de lana y entonces pues ya no van a dormir tan cómodos, van a tener un cambio importante en su metabolismo tanto de energía como de energía en forma de calor y eventualmente en su metabolismo a nivel celular. Bueno, en el caso de la Tierra ocurre algo muy parecido. Hay un cambio en el metabolismo terrestre que se traduce en efectos impredecibles, bueno, en efectos, digamos, no deseados sobre el sistema terrestre, sobre la biosfera, sobre el océano, sobre la atmósfera, sobre la Tierra y sobre los cuerpos de hielo. Y esto es lo que nos plantea un cierto grado de urgencia para pensar en restablecer este balance energético. La clave está en optimizar la intensidad energética del sistema productivo. Si uno se quedara con incrementar la producción con menor consumo energético y menores pérdidas, entonces lo que sucedería es que se incrementaría la magnitud de este denominador, se reduciría la magnitud de este numerador y consecuentemente se disminuiría la intensidad energética del sistema productivo. Y eso puede ser resultado de acciones muy concretas en materia de eficiencia energética, pero también de integración de las tecnologías de información y comunicaciones, por un lado. Y por otro lado, podría lograrse si esta predominancia de las fuentes fósiles se invirtiera con respecto a las fuentes renovables libres de carbón. Hoy por hoy tenemos una mezcla energética rica en combustibles fósiles, tenemos áreas de oportunidad muy grandes en materia de eficiencia energética y es parte de la tarea que se tiene que ir abordando como parte de las acciones concretas en materia de transición energética. El cambio climático tiene un costo social,
tiene un costo económico, tiene un costo ambiental. Estas fotos son bastante recientes, son de años muy recientes, incluso en época de pandemia, donde estos efectos de eventos hidrometeorológicos extremos sobre el Golfo de México, pues marcó un costo social muy importante, pérdida de cosechas fundamentalmente en la región norte de nuestro país y pérdida de superficie forestal que se traduce también en una reducción de la capacidad de secuestro de CO2 en nuestro planeta. Para podernos adaptar a estos efectos negativos del cambio climático, se requiere energía. Paradójicamente se requiere energía. A nivel urbano, a nivel comunitario, se requiere energía para llevar agua y se requiere energía para retirar agua. Se requiere también energía para innovar sistemas de bombeo eficiente en cultivos, digamos que estratégicos para la producción alimentaria, y también se requiere acciones muy concretas, por ejemplo, de educación ciudadana en el ámbito del cuidado de las superficies forestales. Aquí en nuestro país, la CONAFOR cuenta con un centro de inteligencia y datos que permite justamente monitorear el desempeño de los bosques en épocas extremas de calor para poder prevenir eventos de esta naturaleza. Entonces, el efecto deseado es reducir este calentamiento global de origen antropogénico, y para eso entonces decíamos que una de las fórmulas a seguir es más bien incrementar, hacer predominante la participación de las fuentes renovables a expensas de las fuentes fósiles y paliar por medio de tecnologías de almacenamiento la intermitencia de la generación eléctrica de las fuentes renovables. Pues los sistemas fotovoltaicos generan cuando hay incidencia solar y dejan de generar o generan en menor proporción cuando se pierde esa incidencia solar. Se tiene cierta intermitencia, lo mismo con los sistemas eólicos, por mencionar dos de estos, los sistemas maremotrices, y para poder garantizar un suministro base, se tiene como una alternativa a los sistemas de almacenamiento y más aún las microredes, que requieren de tecnologías de información y comunicaciones para poder coordinar la oferta y demanda. Por otro lado, mencionábamos que es menester que para que esto suceda, se impulse una política energética que incluya opciones, que incluyan una agenda programática de acciones para la transferencia de tecnología a nivel urbano, a nivel planta productiva, pero también a nivel comunitario y a nivel de sectores estratégicos para la producción de alimentos como el agrícola pecuario. Se requiere una política de transición energética, se requiere un marco jurídico que le dé certidumbre a las inversiones en materia de transición energética. Pero a nivel de los sistemas productivos, se requiere también instrumentar acciones concretas en materia de innovación tecnológica, reingeniería de procesos, mejoras a las prácticas operativas y de mantenimiento en los procesos productivos y en los sistemas productivos y en los sistemas industriales, lo cual se traduciría en procesos, tecnología, operación y mantenimiento más eficientes. Lo que se busca es entonces un balance energético bajo en carbono, que sea confiable, y una operación de la producción que sea eficiente. Y para esto, algo que va caminando poco a poco como parte de las condiciones para lograr la transición energética son estas 5 Cs de la conciencia por el sentido de urgencia, el conocimiento especializado en aspectos de energía, economía, tecnología y mercados, sociedad y medio ambiente. Se requiere desarrollo de capacidades, tanto de gestión política, es decir, sumar, lograr acuerdos, como de organización a nivel social y a nivel de empresas, a nivel de organismos empresariales, cámaras, por ejemplo, empresariales, que tienen una convocatoria importante. Se requiere formación también de competencias técnicas, formación de competencias financieras que hagan posible la puesta en marcha de productos financieros, que hagan factibles, que hagan bancables este tipo de proyectos. Competencias científicas que hagan posible la innovación, el desarrollo y transferencia de conocimiento.
y cambio en el comportamiento, hacia uno más responsable de cara a la sociedad y de cara al medio ambiente. Bueno, hasta aquí un poquito lo que, en mi opinión, merecía la pena abordar sobre el cambio climático para poder entender un poco cómo funciona, qué implicaciones tiene y a dónde quisiéramos, en qué dirección quisiéramos que cambiara la relación entre el sistema energético de la Tierra y el sistema productivo que le da vida a nuestra actividad económica. Las tecnologías de información y comunicaciones y el capital humano han abonado a la sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, las tecnologías de información y comunicaciones han hecho posible toda la serie de estudios, toda la serie de construcción de escenarios de mitigación de emisiones, tanto como los escenarios de adaptación a los efectos negativos del cambio climático. Sin tecnologías de información y comunicaciones, no sería posible generar, producir literatura medible, reportable y verificable que haga posible la puesta en marcha de acciones climáticas a nivel global. Eso significa que las TICs son una causa directa de decremento de las emisiones de CO2, son una causa directa, tal vez no de decremento, pero sí de contribución al decremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, y de manera bidireccional, también por sí solas, pues son un generador de emisiones de gases de efecto invernadero, es un generador indirecto, que se vale del suministro energético eléctrico, el cual en la medida de su contenido de carbono, pues es más ofensivo con el medio ambiente. También las TICs han sido un precursor de la globalización. La globalización ha hecho posible coordinar esfuerzos a nivel mundial en materia de ciencia, tecnología, desarrollo industrial y actividad económica. Ha tenido un impacto ciertamente negativo en el balance general sobre el medio ambiente, pero en materia de cambio climático hay elementos muy rescatables que nos hablan justamente de esfuerzos a gran escala para lograr reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Las tecnologías de información y comunicaciones en forma bidireccional han sido causa y han sido receptoras del fenómeno de la urbanización. Hoy por hoy, 85% de la población del mundo vive en centros urbanos. Vive en centros urbanos, trabaja desde casa como parte de la experiencia COVID y post-COVID. Esta sesión es un ejemplo de ello. Podemos llegar a diferentes personas en diferentes partes del mundo con esfuerzos bien coordinados y articulados por medio de las tecnologías de información y comunicaciones que tienen un efecto sobre el balance de carbono. Un efecto negativo si se le mide en términos del consumo energético, pero un efecto positivo si se le mide en términos de la sustitución del transporte, es decir, de la sustitución de la necesidad de transporte para viajes de negocios o para viajes de trabajo en un área metropolitana. Las tecnologías de información y comunicaciones también han sido precursoras directas del crecimiento económico, y el crecimiento económico tiene una correlación con la intensidad de carbono. Hay una relación de causa y efecto. La actividad productiva es causa directa del crecimiento económico, pero también es causa directa del crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y si miramos más de cerca la contribución de la digitalización a los esfuerzos de mitigación, lo que vemos es que el crecimiento económico puede ser articulado, por un lado, por medio de combustibles fósiles o por medio de fuentes limpias. Justamente el crecimiento económico está en esa disyuntiva de la transición energética. Empieza a ser muy rentable la autogeneración, empieza a ser muy rentable comprar en el mercado eléctrico mayorista, empieza a ser muy rentable gestionar indicadores de intensidad de energía y carbono en las empresas como parte de la adhesión a sistemas de calidad ISO 50001 y ISO 14064. Bueno, las tecnologías de información y comunicaciones son un artífice muy importante para que estos esfuerzos de desarrollo financiero en las empresas, estos esfuerzos de acceso, que se traducen en acceso
a recursos financieros por parte de la banca, tanto de primero como de segundo piso, hagan posible justamente esta transición energética con un beneficio concreto a la huella ecológica. Con que entonces las tecnologías de información y comunicaciones se vuelven un poquito alfa omega de este tema de la huella ecológica y concretamente de la huella de carbono. Por sí solas podrían significar una huella de carbono significativa, ya lo vamos a ver más adelante, pero también por sí mismas, o gracias a ellas, se tiene productividad en los esfuerzos hacia la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Ejemplo de esto, pues son empresas. Este es un caso del área de Wisconsin, donde tenemos empresas del sector manufacturero. Aquí hay algunas del área de tecnologías de información, del área logística, por ejemplo, del área de servicios. Aquí tenemos sector retail, que se han comprometido con un porcentaje de autogeneración de electricidad por medio de fuentes renovables. Es decir, empoderar por medio de un marco jurídico que le dé certidumbre a la autogeneración y un marco jurídico que le dé certidumbre, y no solamente certidumbre, sino obligación a la administración de la energía e indicadores del medio ambiente, empodera justamente a los usuarios y los lleva de solo consumidores a administradores e incluso a productores de energía. Y justamente ese es el cambio de paradigma que está ocurriendo en el sector energético. Lo que está ocurriendo dentro de esta transición consiste en acercar la generación a la demanda. Vamos de un paradigma de generación centralizada. Imagínense ustedes los antiguos data centers, a un paradigma de generación distribuida. Imagínense el paradigma intermedio del downsizing y los sistemas distribuidos, el procesamiento distribuido, las transacciones distribuidas, las bases de datos distribuidas y hoy por hoy los dispositivos inteligentes con los que uno puede interactuar 7/24, 365 días al año, por medio de bases de datos y de sistemas de información que están ubicuos, regados por la nube en todo el planeta y que se comunican por 4G o 5G gracias a una red satelital muy robusta. Bueno, en el caso de la generación eléctrica, la centralizada significó monopolios, significó ser solo productor o solo consumidor bruto, por cierto. Significó una red nacional, la hegemonía de una red nacional y el predominio de los combustibles fósiles. Mientras que la generación distribuida significa mercados abiertos, significa empoderamiento de productores y consumidores. Es decir, no es uno o el otro, se puede ser las dos cosas gracias al acceso al mercado eléctrico mayorista. Se tiene la posibilidad de transferir y de implementar tecnología en forma de microredes que hagan posible justamente la generación a nivel de parques industriales o a nivel de centros habitacionales y propiamente la coordinación entre oferta y demanda para generar micromercados. Esto significa una mezcla diversa de tecnologías y de fuentes energéticas. Y por si fuera poco, converge esta evolución del sector energético con la evolución del sector de la información, donde tenemos por un lado que en la nube se pueden interconectar los flujos de información de los diferentes recursos energéticos, tanto a nivel generación como almacenamiento e incluso transmisión y distribución, con aplicaciones que hacen posible el control, el pronóstico de demanda, el establecimiento de precios debido a estos pronósticos de oferta y demanda. Se puede también tener aplicaciones móviles que hacen posible, por ejemplo, la implementación de sistemas de medición inteligente para fines de facturación eléctrica por medio de microutilities, empresas proveedoras de energía gracias a las microredes. Esto que estoy mencionando puede formar parte de un esfuerzo de gobernanza muy interesante que podría ser parte de los PRONACES y que está orientado justamente a la transición energética con un matiz social. Falta la otra parte, falta poner de acuerdo a las partes para poder llevar a nuestro país a una trayectoria en donde la energía pueda ser un vector económico y social muy importante a nivel estado y a nivel región. Hablando de los sistemas productivos, hablando de la manufactura concretamente,
tenemos procesos productivos que tienen como insumos materia prima y suministros. Suministros en forma de vapor, aire comprimido, agua caliente, aire acondicionado, etcétera. Entradas y salidas en forma de producción y de impacto ambiental. Hoy por hoy es posible medir los flujos de entrada de materias primas y suministros y correlacionarlos con los flujos de salida en forma de productos y de impactos. Y de esta manera administrar por medio de indicadores el balance y la eficiencia energética por medio de las tecnologías de información y comunicaciones. Es posible llevar estas aplicaciones a la nube y operarlas, acceder a los indicadores por medio de dispositivos inteligentes que hacen posible no solamente la toma de decisiones, sino también una experiencia de relacionamiento muy distinto con el fenómeno del servicio gracias al suministro de energía. Bien. Ahora, a partir de aquí, una buena parte de las láminas que tengo tienen contenido en inglés. Voy a ir aclarando algunas de los términos. Por ICT entendemos TICs, Tecnologías de Información y Comunicaciones, y por E&M, Entertainment and Media. Son dos sectores muy importantes que por sí solos tienen una relevancia dentro de esta discusión de la sostenibilidad. Por un lado tenemos evolución en los equipos de usuario, cómo acceder a la información, cómo acceder a los procesos, cómo acceder a la comunicación, cómo acceder al relacionamiento con personas y con recursos dentro de la operación de una empresa. Es un tema de equipamiento. ¿Cómo acceder a ellos? Es decir, ¿por medio de qué? Es un tema de comunicaciones, es un tema de redes, que pueden ser por medio de diferentes medios físicos y pueden ser también de diferentes características de velocidad y throughput. Tenemos todo interconectado desde la operación, tanto de, por ejemplo, de data centers como de servicios operativos e incluso de industria de IT, por ejemplo, centros de producción de contenidos, digamos. Tenemos centros de datos y todo conectado a una red global de Internet que coexiste con un sector del entertainment and media. Es decir, este sector también se vale de la red. Y lo que podríamos inferir de esto es que tenemos un tráfico rampante, tenemos un tráfico en la red que va creciendo y con ello va creciendo también las vulnerabilidades a la seguridad, pero también va creciendo la penetración de las tecnologías de información a la vida de todas las personas, independientemente de su nivel socioeconómico. Es la brecha digital que justamente es todo un tema dentro de la agenda de investigación y desarrollo y también dentro de la agenda política. Para dar una idea, el crecimiento de consumo eléctrico versus el crecimiento del carbon footprint en las tecnologías de información y comunicaciones, tengo aquí el caso de Suecia, es un caso, entre 2010 y 2015 significa un incremento compuesto de los tres rubros, mobile networks, redes móviles, generación en sitio y redes fijas, un crecimiento compuesto del 30%, entre 2010 y 2015, 30% de crecimiento compuesto en el consumo energético eléctrico, mientras que la huella de carbono solamente tiene un crecimiento compuesto del 17%. Tenemos que el crecimiento de la generación en sitio fue casi del doble entre 2010 y 2015, no así su huella de carbono debido a la penetración de los sistemas fotovoltaicos. Es decir, el tema de generación distribuida con sistemas fotovoltaicos interconectados a la red, en el que, por cierto, nuestro estado es pionero y es número 1 en contratos de interconexión con tasas de crecimiento de 2 dígitos sostenidos desde el 2008, ha sido un elemento muy a favor de este, si me lo permiten, crecimiento desproporcionado de la huella de carbono contra el consumo energético eléctrico. Es decir, la huella de carbono crece menos rápido que el consumo energético eléctrico. Otra razón se debe a la eficiencia con que están construidos los diferentes equipos, tanto de comunicaciones como de usuario. Ha habido exigencias muy importantes en la industria de las tecnologías de información y comunicaciones, el sector electrónico, para cumplir con estándares de diferentes ámbitos en materia de eficiencia energética. Esto significa algo a favor de la innovación.
Más aún, tenemos que el tráfico ha tenido un crecimiento explosivo que se ha venido incrementando de manera prácticamente un pulso entre 2010 y 2015. Solamente el sector de las ICTs en Suecia significa una huella de carbono de 1.4 millones de toneladas de CO2 equivalente al año. Ya compuesto por el sector de Entertainment and Media, llega a rozar los 3 millones de toneladas aproximadamente en 2010 y se va reduciendo. La pregunta aquí es, bueno, ¿cómo así que el tráfico de datos tiene un crecimiento muy acelerado, mientras que la huella de carbono tiene un comportamiento prácticamente constante? Ahora, es constante en este rango de las 2 toneladas o de las 3 toneladas de los 3 millones de toneladas de CO2 equivalente, pero no sería así si el suministro eléctrico en Suecia dependiera de combustibles fósiles. Sería prácticamente el doble. Para darnos una idea de las proporciones, ¿qué significa este 2 o 3 millones de toneladas? Bueno, por cada hora de vuelo que en el Reino Unido se genera en promedio 0.25 toneladas de CO2 equivalentes. Es decir, la huella de carbono de las ICTs hacia el 2015 en Suecia equivaldría a 1.4 millones de toneladas, que significa aproximadamente 639 años ininterrumpidos de vuelo de una aeronave promedio en el Reino Unido. Es decir, tampoco es soslayable esta huella de carbono. No es soslayable, sí es significativa, es relevante, pero si lo comparamos con las huellas de carbono de algunos países, por ejemplo, de economías emergentes como México, donde estamos en una huella de carbono del orden de 200 millones de toneladas, de 200 a 500 millones de toneladas de CO2 equivalente al año, pues entonces solamente el sector de las ITCs en una economía desarrollada como Suecia tiene un valor, digamos que conservador. A nivel global, la participación de las ICTs en la huella de carbono es aproximadamente del 2%. Nuestro país, como economía emergente, la número 20 dentro la número 14 dentro del grupo del G20, significa una participación arriba del 2%. Es decir, la huella de carbono de las ICTs a nivel mundial se parece a la huella de carbono de nuestro país en términos de participación a escala global. Sin embargo, no toda la huella de carbono tiene que ver con la operación. Una buena parte tiene que ver con la manufactura, tiene que ver con toda la cadena de suministro de la industria de las tecnologías de información y comunicaciones. Y esto significa que una de las áreas de oportunidad consiste en la gestión del ciclo de vida de la cadena de suministro de la industria de ITs. Es decir, si se trabaja en esfuerzos de mitigación de emisiones a nivel de manufactura y a nivel de cadena de suministro, se podrá tener un impacto muy favorable en términos de mitigación dentro de la industria de las ITs a escala global. En una retrospectiva de 1990 a 2015, lo que tenemos es que justamente esta es una escala logarítmica en el eje de las Y y en el eje de las X tenemos una serie de tiempo. Y lo que tenemos es un crecimiento, esta S, se va aplanando, digamos, la velocidad de crecimiento del tráfico global, que va a tener otro acelerón con Internet de las Cosas y con 5G. Sin embargo, tenemos un crecimiento mucho menos acelerado de la operación, del consumo eléctrico debido a la operación, un decrecimiento justamente en el consumo eléctrico por usuario, un crecimiento casi del doble del número de usuarios. Esto significa que entre el 95 y el 2015 tenemos 3 veces más consumo de energía, con 10 veces más usuarios, con 1 millón de veces mayor tráfico en las redes. Y es de 1 millón de veces, solamente 10,000 corresponde a tráfico de voz. Bien, entonces, pues bueno, el tráfico, digamos que impulsa con menor relevancia el crecimiento del consumo energético y con ello de la huella de carbono. Bueno,
digamos que hasta aquí podríamos ver con muy buenos ojos el sector de las ICTs como uno que ha contribuido, es decir, como uno que ha habilitado todos los esfuerzos para gestión de cambio climático y que no ha tenido un costo tan relevante, pero que todavía tiene áreas de oportunidad muy interesantes, sobre todo considerando esa convergencia entre energía e información, esa convergencia entre energía, información y productos financieros, la innovación de los productos financieros, por ejemplo, en el ámbito de los seguros, en el ámbito de la banca. Hoy por hoy, cualquier persona puede ser inversionista social, por ejemplo, con plataformas que corren en este tipo de aplicaciones. Está cambiando la configuración del sector financiero y ahí están presentes las tecnologías de información y comunicaciones. El cambio climático, decíamos que tiene efectos que pueden significar reducción del uptime de las tecnologías de información a nivel de data centers y a nivel simplemente de la operación de aplicaciones en la nube. El cambio climático puede ser con ello una causa de riesgo para la pérdida de infraestructura, de información e incluso de propiedad intelectual. Afectado el sector de las ICTs como muchos otros sectores de la actividad productiva. Pero el sector de las ICTs puede ofrecer una respuesta en materia de mitigación desde el punto de vista de incrementar la eficiencia energética, mantener esa tasa de ese ritmo de innovación en la eficiencia energética de equipos, redes y los procesos de IT. Ahí hay una deuda pendiente entre el IT Services Approach de ITIL con todo el tema de la gestión de energía en data centers. Es un tema muy interesante. Las tecnologías de información y comunicaciones como una alternativa a la demanda de transporte. Hoy estamos experimentando, llevamos 2 años experimentando el beneficio de las tecnologías de información y comunicaciones como una alternativa a la quema de combustibles fósiles que significaría el desplazamiento a los centros de estudio y de trabajo de manera presencial. La gestión del ciclo de vida es una respuesta que puede abonar a la mitigación de las TICs, tanto como el suministro eléctrico a través de redes inteligentes y la habilitación de edificios inteligentes, que por cierto está en la agenda de trabajo de algunos gobiernos en nuestro país, como el de la Ciudad de México. El tema de los edificios inteligentes y de los techos solares como una iniciativa para abonar a los esfuerzos de mitigación, tanto como de transición energética a nivel de un gobierno, de una entidad federativa. En el caso de Jalisco tenemos en marcha un plan estatal de energía que tiene 4 ejes, uno de ellos es el de eficiencia energética. A nivel de adaptación, las ICTs decíamos que han servido para modelar escenarios climáticos, para coordinar esfuerzos, pero también se tienen que implementar estrategias para adaptar justamente las plataformas de IT a los eventos disruptivos producto del cambio climático y con ello dotarlos de redundancia. Es importante lograr efectividad en la transferencia de conocimiento para la gestión de activos de IT, para innovar en políticas y procesos de IT que incluyen la gestión de data centers y, por mencionar un ejemplo, la distribución de software. Los Service Level Agreements, que forman parte del concepto de IT as a Service, que podrían incluir justamente un rubro importante donde se busque disminuir la intensidad energética de los data centers por parte del proveedor de servicios de IT. Con esto, Green IT se vuelve un habilitador de acciones. Yo aquí escribí Greening IT, es decir, enverdeciendo las tecnologías de información y comunicaciones, porque el concepto de Green IT abarca lo que vamos a ver a continuación, pero la concepción de este Green IT tiene que ver con mantener un esfuerzo de mejora continua. En términos de políticas, hablando de seguridad informática, en la base van las políticas de seguridad, hablando de sistemas de respaldo, hablando de administración de data centers, hablando de mesa de ayuda, hablando, por ejemplo, de distribución de software, de ciclos de desarrollo de software. Partimos de políticas, seguimos con buenas prácticas e innovación tecnológica, construcción de métricas y habilitación de mecanismos de enforcement o de obligatoriedad que hacen posible tener resultados, que se puedan medir, que se puedan ir monitoreando en el tiempo, que se puedan gestionar en términos de innovación y que se pueda asegurar el cumplimiento de políticas por medio de instrumentos o de estrategias de obligatoriedad.
Está a nivel de ciclo de vida. Uno de los elementos del Greening IT es gestionar el ciclo de vida por medio de procuración, por medio de políticas que tienen que ver y buenas prácticas con reciclar, usar, reusar y desechar de manera sustentable las tecnologías, los componentes tecnológicos. A nivel de usuarios, abonar sobre todo a las buenas prácticas de acuerdo con políticas y de acuerdo también con métricas y con estrategias o mecanismos de enforcement. A nivel de data center, los esfuerzos de virtualización, gestión de los centros de datos, subir a la nube aplicaciones, datos y esencialmente transacciones que puedan ser soportadas bajo estándares de seguridad y de eficiencia en términos de tráfico, tiempo de respuesta y seguridad. A nivel de desarrollo de software, es todo un tema, el ciclo de desarrollo de software, desde el proceso hasta el testeo de los desarrollos y la puesta en marcha de productos liberados. Y el suministro de energía a nivel del data center como uno de los objetos de transición desde la compra de energía sucia hasta la compra de energía limpia e incluso la autogeneración y la gestión de indicadores de eficiencia energética. Las tecnologías de información y comunicaciones entonces abonan justamente a estos esfuerzos cuando se tiene innovación en el transporte eléctrico es un ejemplo, edificios inteligentes, industria 4 y 5.0, redes inteligentes, comercio electrónico y smart cities, ciudades inteligentes. Digamos que este habilitador de acciones tendría que sabernos a sostenibilidad al interior de las ITs, tanto como hacia afuera de las ITs, donde la IT se convierte en sujeto, pero también donde la IT se convierte en objeto. En conclusión, las tecnologías de información y comunicaciones constituyen un medio para la descarbonización de la actividad humana. Es decir, llegaron para quedarse. Cerrar la brecha digital es una de las prioridades más importantes para el desarrollo social y para el desarrollo sostenible en el corto plazo. Son un habilitador de recursos y acciones para la adaptación de las personas, pero también del sistema económico y de los ecosistemas ante el cambio climático. Por lo tanto, es muy importante que en los esfuerzos de educación básica, tanto como superior, la cultura de información juega un rol muy importante. La cultura de información basada en la gestión del dato, en control del dato, la confiabilidad del dato y la transformación en información, acciones y conocimiento. Constituyen un habilitador de una nueva economía y más aún de un nuevo orden social, donde todos colaboran, donde todos pueden convertirse en actores de cambio. Las ITs son vulnerables a los efectos negativos del cambio climático, por lo tanto es importante alinear esfuerzos de IT al concepto de Green IT, que por cierto, pues también es objeto de innovación. Bien, yo con esto termino, pues nos faltan 8 minutos para las 8, creo que hay tiempos para responder algunas preguntas. Estos son mis datos de contacto, yo les doy muchas gracias por su atención y dejaré de compartir mi escritorio para regresar con ustedes. Muchísimas gracias, maestro. Como comenta, daremos este breve espacio para si tiene alguna pregunta con respecto a la ponencia del maestro. Levantando su manita, creo que tienen desactivados la opción de audio, pero levantando su manita puedo cederles la parte de la pregunta. Pues creo que no tenemos ninguna pregunta, maestro. No me queda más que agradecerle, al final de cuentas, muy buen tema, la verdad, me mantuvo aquí todo el momento. Comentarles que la grabación va a estar totalmente disponible para ustedes en nuestro canal de YouTube, en la parte de Meetups, y también, claro, agradecerle a usted, maestro,
tan gran participación. Muchas gracias, Jürgen. Gracias a los asistentes. Hubiera sido muy interesante contar con opiniones, preguntas, incluso discrepancias. Siempre es bueno tener retroalimentación. Si hubiera alguna pregunta, sería muy interesante. De lo contrario, pues también agradezco la invitación, el espacio y la participación y permanencia de todos los asistentes. No, al contrario, agradecerle a usted por brindarnos su tiempo para platicarnos un poquito ahora sí que de la sostenibilidad como tal. Pues Muchas gracias. sin más que agregar, los invito para que nos sigan acompañando el siguiente mes en la siguiente charla de Meetup, que pronto les estaremos llegando nuevas noticias. Que tengan un excelente día. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.